Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a tocar el tema medidas de dispersión. ¿Qué es una medida de dispersión? Una medida de dispersión o variabilidad son estadígrafos que miden el grado de dispersión o variación de los datos alrededor de un promedio o valor central. Las medidas de dispersión se pueden agrupar en dos grupos. Medida de dispersión absoluta, en la cual pues son medidas que se expresan en las mismas unidades originales que indica la serie de datos y se utiliza para comparar distribuciones expresadas en las mismas unidades. Entre las medidas de dispersión absolutas tenemos el rango, que vamos a tratar el día de hoy, y la media de desviación. El rango. ¿Qué es el rango? Ya venimos hablando de rango desde cuando hemos empezado a hablar lo que es a tablas con datos agrupados. Entonces, el rango sabemos que es cuando son no agrupados, es dato mayor menos dato menor, eso vendría a ser allá del rango. Y cuando son datos agrupados, pues se halla el límite superior, dice, el rango es la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. ¿De acuerdo? Acá me piden hallar el rango y acá también, mira, dice, hay una nota muy importante. Los datos no agrupados, los datos agrupados con intervalos abiertos en los extremos no tienen rango. O sea, ¿qué significa abiertos? Si acá está 119, acá también se debe repetir 119. Si fuera abierto, en este caso, si fuera abierto, no hay rango. ¿De acuerdo? No hay rango. Solamente rango cuando son cerrados. Por ejemplo, 90, 119, 120, el que continúa, 149, no se repite el límite superior en el límite inferior. No son iguales, son totalmente diferentes. Entonces nos vamos a Excel. Dice, calcular el rango de las edades de 5 trabajadores de una empresa. Sabemos que el rango es el dato máximo. Si yo busco el dato máximo sin necesidad del Excel, sencillamente me voy a dar cuenta que es 50 porque están en forma ordenada. Es 50. Pero si agarro el Excel, ¿cómo sería? Igual, max, ¿se acuerdan? El dato máximo y sencillamente sombreo. Cierro y aplico el Enter. Solito va a buscar. Igualmente para hallar el dato mínimo. Min, aquí está. Sombreo y aguarda. Entonces el rango es fácil, es el dato mayor menos el dato menor. Y ya está, ese es el rango. Pero cuando tenemos intervalos, el rango me dice que es, observen, me dice que es la diferencia también, va a ser una resta, entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. Entonces, yo observo cuál vendría a ser el límite superior de la última clase. Acuérdense que este vendría a ser primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Para yo hallar el rango, sencillamente voy a tomar ¿cuál es el límite superior de la primera clase, de la última clase? Vendría a ser 299 menos el límite inferior de la primera clase, que vendría a ser 90. Y sencillamente el rango vendría a ser 209. Ese viene a ser mi rango. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con el rango?
A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna pregunta, alguna consulta con respecto al rango? El rango para datos no agrupados, sencillamente, acuérdense, dime. Miss, yo tengo una pregunta. Aquí le salió 209. Lo que hizo fue restarle 299 menos 270. No. Acuérdense, miren, que el límite para allá del rango es el límite superior de la última clase menos el límite inferior de la primera clase. El superior menos el inferior. Ahora sí. Miss, esa Sí, es la Miss, fórmula para gracias. hallar el rango, ¿cierto? Solamente el rango. Acá lo dice bien claro, miren. El rango para datos agrupados el rango es la diferencia entre el límite superior de la última clase y el límite inferior de la primera clase. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, límite superior de la última clase menos límite inferior de la primera clase. ¿Ahora sí? ¿Comprendieron? Sí, Miss, ya la entendí. ¿Cómo dicen? Chicos. Sí, Miss, que ya la entendí. Ok. Entonces, está fácil para hallar el rango. Entonces, está fácil para hallar el rango. Ya hemos resuelto los dos problemas. Ahora vamos a lo que es la desviación media. El símbolo de la desviación media es DM, desviación media. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos casos, cuando son datos agrupados, no agrupados y cuando son datos agrupados. Cuando son datos no agrupados, vamos a utilizar esta fórmula. Dice, la desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto en cada observación o dato con respecto a su media aritmética. Es decir, para datos no agrupados tenemos el primer dato menos la media aritmética. Luego vamos a hallar el segundo dato menos la media aritmética. Luego el tercer dato menos la media aritmética y así sucesivamente. Hasta no sé cuántos datos haya, dependiendo de los datos que nos den, hasta n datos. Luego, ¿qué vamos a hacer con esa suma, con esa resta? Vamos a sumarla, porque es sumatoria, pero en valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Valor absoluto, ustedes saben que todo número positivo o negativo siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y luego, como dice promedio, ¿el promedio qué significa? Voy a dividirlo entre n. Entonces, lo primero que vamos a hacer es X. X son el dato, el primer dato, el segundo dato, dependiendo del número de datos. Es X menos la media aritmética. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? Primero, la media aritmética. ¿De acuerdo? El primer paso es hallar la media aritmética de datos no agrupados. Después que hallo la media aritmética, cada dato que me dan lo voy a restar con esa media aritmética. ¿De acuerdo? Luego lo voy a colocar en valor absoluto.
¿Qué significa? Que todo número que sea positivo o negativo siempre va a ser positivo. Y n viene a ser el total de datos. Dice, hallar la desviación media del número de personas en 5 viviendas, 2, 3, 6, 8 y 11. Y calcular la desviación media de la siguiente tabla que presenta la variable x. Estos dos datos son datos no agrupados, ¿de acuerdo? A pesar que el segundo está en tabla, pero acuérdense, este se llama tabla ponderada. Pero son datos no agrupados, porque si son datos agrupados, son intervalos, o sea, límite inferior y límite superior. Nos vamos al Excel. Como puedo apreciar, aquí hay ¿cuántos datos? Dice, hallar la desviación media del número de personas en 5 viviendas. Ya me están diciendo que n, ¿cuánto va a valer? 5. 5, porque son 5 viviendas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Entonces, mi primer paso, ¿cuál va a ser? Hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Ustedes saben que insertar, nos vamos a insertar, nos vamos a símbolo, nos vamos a ecuación, nos vamos a acento y nos vamos a barra. Aquí va a estar la media aritmética. Acuérdense que la media aritmética es la letra X con una línea en la parte superior. Vamos a poner un poquito más grande para que la visualicen mejor. Esa es la media aritmética. Dice que mi media aritmética va a ser igual. ¿Cómo sería la media aritmética, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? De forma manual. ¿Cómo se halla la media aritmética en forma manual? ¿No se acuerda? Se suma todo y se divide entre la cantidad de... Claro, viene a ser la suma del 5 más el 3, más el 6, más el 8, más el 11. Y toda esa suma la voy a dividir entre ¿cuánto? Entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, entre 5 lo voy a dividir. Y la media aritmética va a salir 6. Ese es mi primer paso. Mi segundo paso, vamos a hallar la diferencia. La diferencia. Entonces, mi segundo paso va a ser la diferencia. ¿La diferencia entre quién? Entre el dato, que es XY, menos la media aritmética. Va a ser XY, el dato, menos la media aritmética. Entonces vamos a colocar. ¿Cómo colocamos? Sería 2. Mi primer dato es 2, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo primero porque ustedes se den cuenta. Es 2 menos ¿cuánto? Menos la media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 6. 2 menos 6. Vamos a colocarlo y acá vamos a efectuarlo, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual, entonces vamos a colocar acá. Es igual a 2 menos 6. Me va a dar negativo. Justamente ahí viene el valor absoluto. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué otro dato sigue? 3, porque el siguiente dato es 3. 3 menos ¿cuánto? Menos la media aritmética, que es 6. Entonces va a ser igual 3 menos 6. Luego, ¿quién sigue? 6. Luego sigue 6
menos la media aritmética, que es 6. Ahora aquí vamos a efectuarlo. Sería 6 menos 6. En este caso me va a dar 0. El 8 sería 8 menos 6, ¿sí o no? Vamos a efectuarlo al otro lado. Sería 8 menos 6, que vendría a ser 2. Luego, ¿qué número sigue? 11 menos 6. Estamos restando cada uno de los datos menos la media aritmética. Sería 11 menos 6. ¿Cuánto es 11 menos 6? Sería 5. Pero acuérdense que el valor absoluto, yo le dije, ¿cuál es la función del valor absoluto? La función del valor absoluto va a ser que todo número, sea positivo o sea negativo, siempre va a ser positivo. O sea, valor absoluto. Entonces, para que sea el valor absoluto, siempre va a ser positivo. Entonces, este es igual. Para que sea positivo sencillamente le coloco menos por menos es más, y va a ser 4. A ver, chicos, dije bien claro que el valor absoluto, aquí vamos a ponerlo, a ver, vamos a insertar para que se den cuenta. El valor absoluto de menos 4 como es negativo, yo he dicho sea negativo, sea positivo, siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? Siempre va a ser positivo. Valor absoluto de menos 3. ¿Cuánto vendría a ser el valor absoluto de menos 3, chicos? 3. 3. Valor absoluto de ahora de 0. ¿Cuánto va a ser? 0. Valor absoluto de 2. ¿Cuánto va a ser el valor absoluto de 2? 2. 2. Sea positivo o sea negativo, siempre va a ser positivo. Valor absoluto de 5. ¿Cuánto es el valor absoluto de 5? 5. 5. Muy bien. Va a ser 5. Ahí está. 4, 3, 0, 2, 5. Entonces yo tengo el valor absoluto de la diferencia. ¿Sí o no? Ya está su diferencia y tengo el valor. ¿Qué me falta? La sumatoria. Entonces mi tercer paso, mi cuarto paso, claro, va a ser sumatoria. Suma. Entonces vamos a hacerle la suma. Para sumar todo, ¿cómo sería? Sencillamente sombreo y suma. ¿Sí o no? Y ya tengo todo mi numerador. Entonces, para hallar mi quinto paso, para yo hallar, vamos a hallar la desviación media. Entonces, la desviación media va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Me falta n, pero n, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es n? 5. Entonces, lo primero que tengo que hallar es n. N, acuérdense que es cuántos datos hay. ¿Y cómo yo aplico cuántos datos hay? Sencillamente contar.
voy a contar cuántos datos hay. Cuento cuántos datos hay y ya sale el valor de n. Ahora sí, para ya la desviación media vendría a ser la sumatoria. ¿Ya tenemos la sumatoria? Sí. ¿Cuánto es? 14. 14 entre el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 5. Y por lo tanto ya tengo mi desviación media. Hallar la desviación media del número de 5 personas del número de personas en 5 viviendas. Entonces tenemos 2.8. Ese vendría a ser lo que es mi desviación media para datos no agrupados. Pero cuando lo tenemos en una tabla, como este caso de acá, va a ser igualito. Mi primer paso va a ser hallar la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética? La media aritmética se va a hallar teniendo primero el producto. O sea, XY por FI. ¿De acuerdo? Vamos a multiplicar. 1 por 8, 2 por 13. Vamos a multiplicar. ¿De acuerdo? Para hallar la media aritmética. 1 por 8. Y sencillamente jalo. Ya está. Entonces ya está mi producto. Para hallar la media aritmética ustedes se deben de acordar para yo hallar la media aritmética, ¿qué va a ser igual? La media aritmética va a ser igual al producto entre el total de datos. O sea, aquí va a ser sumatoria. Vamos a insertar la sumatoria. El signo de sumatoria. El signo de sumatoria vamos a insertar. Acá está, por ejemplo. Ahí está. Va a ser la sumatoria del producto dividido entre el total de datos. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a insertar 2 filas más para que no esté muy juntito. Para que no esté muy junto, ¿ya? Entonces yo tengo que hallar la sumatoria de este producto. Entonces vamos a hallar la sumatoria. ¿Cuánto vendría a ser la sumatoria del producto? Sencillamente sumamos y ya está la sumatoria, que vendría a ser 157. Entonces mi media aritmética va a ser igual. ¿Cuánto vale la sumatoria? 157, pero me falta el valor de n. No tengo el valor de n. ¿Cómo se halla el valor de n, chicos? Sumo todo FI, pues. Y ese vendría a ser el valor de n. Sumando todo FI. Y este vendría a ser el valor de n. Este vendría a ser el valor de n.
Ya, este es el valor de n. Ya tengo la sumatoria de x sub i por f sub i y tengo el valor de n. Sencillamente lo reemplazo. Igual, la sumatoria va a estar dividida entre el total de datos. Nada más. Que es 3,14. Pero ahora, bien claro dice nuestra fórmula, que ahora voy a restar x sub i menos la media aritmética. O sea, va a ser x sub i menos la media aritmética. Ya está. X sub i menos la media aritmética. Ahora sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Sencillamente voy a restar, pues. O sea, voy a restar 1 menos la media aritmética. Pero acuérdense que este no debe, al momento de jalar, no debe de bajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que congelar. ¿Cómo la congelo? Dolarizándola. A la letra, acuérdense. Ya lo dolaricé y aplico Enter. Sencillamente jalo y ya está. Ahora, pero a mí me piden el valor absoluto. Acuérdense que para hallar el valor absoluto, sencillamente lo coloco en positivo a todo, ¿sí o no? Entonces vamos a colocarlo en valor absoluto. Insertar. Ecuación. Aquí está, valor absoluto. De xy menos la media aritmética. Y ahí está. Es xy menos la media aritmética. Entonces, como es valor absoluto, hemos dicho que todo es positivo. Sencillamente yo lo convierto en 2.14, ya positivo, 1.14, ya positivo, 0.14, positivo, 0.86, positivo, 1.86, positivo y 2.86, positivo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hallado el valor absoluto. ¿Pero qué me piden? La sumatoria de esa resta, del valor absoluto. Entonces, como me piden la sumatoria, sencillamente sombreo y sale 9. 9 sale mi sumatoria. Sumo, pues. Sumo todo y me sale 9. Aquí sale 9. Entonces, ya tengo todo, miren. ¿Qué tengo que hallar? Entonces, ahora sí. N, ya tengo N. Tengo la sumatoria de la resta. Entonces, sencillamente voy a hallar la desviación media. ¿A qué va a ser igual la desviación media? A la sumatoria del valor absoluto. ¿Cuál es la sumatoria del absoluto? Sería 9 entre N, que vendría a ser 50. 0.18. Ese vendría a ser mi desviación media. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Muy bien. Miss, sí, ¿me Dígame, puede repetir? Solamente las últimas partes no entendí bien, Miss. ¿cuáles?
desde la sumatoria. Mira, ¿entendiste hasta cuando llegue la media aritmética? Hasta ahí no entendí, Miss. Más o menos, pero no tengo. Acuérdate que tu primer paso es hallar el total de datos, que es de f de i. Para hallar la media aritmética, acuérdate que tienes que multiplicar x sub i por f sub i. O sea, 1 por 8, 8. 2 por 13, 26. 3 por 9, 27. 4 por 7, 28. 5 por 10, 50. 6 por 3, 18. Para hallar la media aritmética es la sumatoria del producto. Ya lo sumé, me da 157. Entre el total de datos y que es 50. Entonces, sencillamente, para yo hallar la media aritmética, es la suma entre el total de datos, que es 50. Después que hallé la media aritmética, ¿qué tengo que hacer? Es restar cada dato menos la media aritmética. Entonces, yo resto xy menos la media aritmética. Pero la media aritmética está acá afuera. Entonces tengo que congelar este valor, porque al momento de arrastrar, solamente arrastre la primera columna, más no la segunda, porque la segunda es esta. Entonces tengo que dolarizarla, la congelo. Es como decir 1 menos 3,14. 2 menos 3,14. 3 menos 3,14. 4 menos 3,14. 5 menos 3,14. 6 menos 3,14. ¿De acuerdo? Pero como tiene que estar en valor absoluto, el valor absoluto, sea positivo o sea negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, valor absoluto de menos 2,14 es 2,14. Aquí está en negativo, acá siempre va a estar en positivo. Igualmente, en cada uno de ellos. Si son positivos, siguen siendo positivos. Luego, ¿qué hago con estos dígitos? Me dicen sumatoria. Entonces, quiere decir que voy a sumar todos estos números. Al sumarlos, me sale 9. Entonces, ya tengo todo mi numerador dividido entre mi denominador, que es n. N es 50. Es por eso que yo coloco 9 entre 50. ¿Alguna pregunta? Esto es para datos no agrupados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿O me han comprendido correctamente? Chicos, ¿me escuchan? Sí. ¿Me han comprendido? Yo sí, Miss. Por eso les pregunto, ¿alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pregunten ahorita. Creo que no han entendido tampoco. ¿Ah? No responden, no han entendido tampoco. A ver, si no responden, yo puedo decir que han entendido, y si no responden, también puedo decir que no han entendido. ¿Por cuál me inclino? Yo sí he entendido, Miss. ¿Dueñas? Sí, sí, Miss. Seguro. ¿Funes? Sí, disculpe, estoy cuidando a mi hermanita, no escuché. A ver, ¿han comprendido o no han comprendido? Está fácil, está bien simple. Borda. Sí, Miss, sí he comprendido. Ok, entonces sigamos. Entonces ya hemos hallado la desviación media. Ahora para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados, la desviación media es el promedio de la suma de las desviaciones en valor absoluto de cada marca de clase. Ahora es marca de clase. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cómo se halla la marca de clase?
A ver, ¿quién recuerda? Límite inferior más límite superior entre 2. Correcto. Es la suma de los límites dividido entre 2. Con respecto a su media aritmética, o sea, tenemos que hallar la media aritmética multiplicado por su frecuencia respectiva, quiere decir la frecuencia absoluta, y todo dividida entre la cantidad de datos. Miren, es igual que el anterior, pero ahora ya es, este de aquí es marca de clase. Mi primer paso va a ser hallar la marca de clase. Mi segundo paso va a ser hallar la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Igual que el anterior. Multiplicando. ¿Qué vamos a multiplicar? A ver, ¿cómo se halla la media aritmética para datos agrupados? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se halla la media aritmética para datos agrupados? ¿Cómo se halla la media aritmética para datos agrupados? A ver, chicos, ¿quién me dice? Miss, ¿no es la X sub y por F sub y entre N? Claro, pero en este caso, X sub Y viene a ser la marca de clase. Sí. X sub Y vendría a ser la marca de clase. O sea, va a ser la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Eso viene a ser mi media aritmética. Apellido, ¿quién me respondió? Jauregui, Miss. ¿Cómo? Jauregui. Jauregui. Muy bien. Entonces, mire, calcular la desviación media de los sueldos de los 80 trabajadores. Nos vamos a Excel. Muy bien. A ver, chicos. ¿Observan el Excel, la tabla de Excel? Sí, Miss. Perfecto. Sí, Miss. Muy bien, aquí está la tabla de Excel. Miren, tenemos límite inferior, límite superior. Observamos. Y aquí esto se llama marca de clase. ¿Sí o no? Este se llama marca de clase. Vamos a ponerlo acá, que es marca de clase. Esta es la marca de clase. Muy bien. Marca de clase. ¿Cómo sería la marca de clase? ¿Ya me lo han dicho? Límite superior más el límite inferior, Miss. Límite superior más límite inferior. ¿Qué más? Entre 2. Ajá. Dividido entre 2. 104.5. Sencillamente arrastro y ya tengo mi marca de clase. Entonces ya tengo la marca de clase. ¿Qué más necesito? Necesito el total de datos. ¿Cómo hallo el total de datos? ¿Quién me dice cómo se halla el total de datos?
Sumar, Miss. La sumatoria. Sumando La toda la sumatoria. frecuencia absoluta. Al sumar Sí. toda la frecuencia absoluta, hallo el total de datos. Ahí está el total de datos, que vienen a ser 80. Muy bien, ya tengo el total de datos. Ya tengo la marca de clase. ¿Qué me falta hallar? Tengo la frecuencia absoluta. ¿Qué me falta hallar? La media aritmética. Pero para hallar la media aritmética, ¿qué necesito? Necesito el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. XI por FI. Ya está. La marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Cómo se multiplica? Vamos a multiplicar 104.5 por 11. También vamos a multiplicar 134 por 5, pero ya el Excel se encarga y lo hace solo. Y lo multiplica. Miss, Dígame. una pregunta para sumar, o sea, para jalar nomás, ¿qué se hace? Es que cuando hago en mi Excel, no, en mi computadora, no suma, Miss. Ah, ya, sombrea. ¿Quieres sumar, no? Lo hice así, Miss. Sombrea, Y no me sale. vas a sumatoria. Ya, Haz clic aquí, haz clic encima de sumatoria. ya, Miss. Y automáticamente te bota uno. También lo hice, Miss, no me sale la suma. ¿Me sale? Ya, otra forma. Igual. Suma. ¿Ya? Suma, ahí mira, te va a aparecer. Y sombrea. Sombreaste. Cierras paréntesis. Enter. Te sale el mismo. Ay, Miss. Gracias. ¿Salió? Voy a entrar, lo digo porque cuando estaba haciendo mi tarea no salía, Miss. Ya, ok. Ahorita no estoy. Ok, hay dos Voy formas. ahorita. Muy bien, ya tengo la sumatoria. Miss, disculpe. Dígame. 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 Hace Miss, a mí. ¿Ah? Por favor, más fuerte la pregunta. Estamos hallando recién la media aritmética. Vamos a hallar la media aritmética. Para hallar la media aritmética necesito el producto y la sumatoria. Entonces la media aritmética, como ya le hemos hecho acá, control C, control V. La media aritmética, acuérdense que va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos. Entonces va a ser igual, la sumatoria ya tenemos, dividida entre la cantidad de datos. Aquí está la cantidad de datos. Y sencillamente esta vendría a ser mi media aritmética. Ahora me dicen que yo debo restar la marca de clase menos la media aritmética. O sea, vamos a restar XI menos la media aritmética. Ahí está. XI menos la media aritmética. Vamos a restarlo. Entonces, vamos a restar. ¿Qué voy a restar? 104.5 menos la media aritmética que está acá. Pero como sabemos que al arrastrar va a arrastrar celdas vacías, entonces a la media aritmética la congelo.
La congelo. Y ahora sí ya puedo arrastrar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos hallado solamente la resta. Ahora falta el valor absoluto. Acuérdense que para hallar el valor absoluto, insertamos símbolo, ecuación, y nos vamos a corchetes, y aquí está. Valor absoluto. ¿De quién? De XY menos la media aritmética, voy a acento, barra, y aquí aparece. Menos la media aritmética. Ahí está. Quiere decir que cada dato que está negativo lo voy a volver positivo. Sería aquí 69.375. Acá sería 39.375. 9.375. 20.625. 50.625. 80.625. 110.625. Acuérdense, va a ser positivo. Así sea negativo, va a ser positivo. Todavía no puedo hacer la sumatoria. ¿Por qué? Porque ahora voy a multiplicar la frecuencia absoluta por la diferencia, la frecuencia absoluta por el valor absoluto de las diferencias. Eso quiere decir que a este datito solamente le voy a agregar la multiplicación por la frecuencia. Entonces va a estar FI. Va a multiplicarse. Ahí está. Entonces se va a multiplicar. Va a multiplicarse o sea, 11 por el valor absoluto, que aquí ya está positivo. ¿De acuerdo? Va a ser la frecuencia absoluta por el valor absoluto. O sea, ya todos los números en positivos. Entonces multiplica y luego arrastra. A este recién le voy a aplicar la sumatoria. Recién. Porque me piden sumatoria. Y ya terminé mi numerador. Y ahí ya tengo mi numerador. Todo esto vendría a ser mi numerador. Vendría a ser la sumatoria, porque ya he sumado, de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de las diferencias de la marca de clase menos la media aritmética. Vendría a ser 2.925. Ahora sí, recién voy a hallar la desviación media. Para hallar la desviación media, me dice que es la sumatoria, o sea, va a ser igual a todo esto que es este dato, entre n. N es el total de datos. Ahí está. Y ahí tengo mi desviación media. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O todo quedó claro, chicos? Chicos. Miss, yo tengo dudas. Más o menos. ¿Qué parte no ha quedado clara?
Las últimas partes. No te escucho, un poquito más fuerte. No entendí desde la sumatoria, no sé, Miss, es que no sé, las últimas partes no entendí. O sea, estás hablando de la parte de acá. Sí, Miss. Muy bien, escúchame. A mí me dan, mi primer paso yo veo que para cuando son datos agrupados, tengo que hallar la marca de clase, que es XY o XJ, marca de clase. Para yo hallar la marca de clase, sencillamente, acá está, ¿qué hago? Sumo los dos límites, límite inferior más límite superior, y lo divido entre 2. Mira, aquí está la forma. Sumo límite inferior más límite superior y lo divido entre 2. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí entendí. Hasta aquí hemos completado Entendí. la marca de clase. Para hallar n, que es el total de datos, como me dan la frecuencia absoluta, porque f de i es frecuencia absoluta, solamente sumo 11 más 13 más 20 más 17 más 15 más 3 más 1, me va a dar 80. ¿De acuerdo? Luego me Sí, Miss. piden, escúchenme, como me piden la media aritmética, para yo hallar la media aritmética, vamos a colocar acá la fórmula de la media aritmética. La media aritmética va a ser igual a la marca de clase a la sumatoria, ¿ya? A la sumatoria, vamos a ponerlo más pequeño, va a ser igual a la sumatoria, pero ¿de quién? Va a ser igual a la sumatoria de X sub i por F sub i. ¿De acuerdo? La sumatoria de todo eso. ¿De acuerdo? Y todo Sí. eso se va a dividir todo eso se va a dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? N, o sea, entre N. 80. Ah, no. Va a ser la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, por eso que yo multiplico y yo sumo. Entonces, N entre 80. Entonces, sencillamente, para hallar la media aritmética, sencillamente yo digo, la sumatoria, que ya lo hallé, del producto entre 80, nada más. Y esa va a ser mi media aritmética. Ya tengo la media aritmética, ya tengo la marca de clase. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Restar la marca de clase menos la media aritmética. Aquí yo resto la marca de clase menos la media aritmética. Entonces, miren, la marca de clase es 104.5. Menos, es este menos, la media aritmética, pero la media aritmética no está aquí en la tabla, pues. Entonces, como no está al lado aquí, está sola, la voy a congelar, porque siempre va a ser esa misma cantidad que va a restar. Entonces, la congelo, dolarizando las letras, bueno, en mi caso es la letra C, $1 antes de la letra C y $1 después de la letra C. Lo dolarizo, ¿de acuerdo? Entonces, Enter. Me va a salir, luego arrastro. Y si no arrastro o tengo mi calculadora, ¿qué voy a hacer? Voy a restar
134 menos, acuérdense que es menos la media aritmética, o sea, 134 menos 173.875. Luego, 164.5 menos 173.875. Luego voy a restar 194.5 menos 173.875. Y así cada uno de ellos los voy restando, como he hecho aquí mi resta. Luego le voy a colocar en valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Quiere decir que todo se vuelve positivo. Si es negativo, es positivo. Si es positivo, sigue siendo positivo. Es por eso que yo lo traslado, tal como está en sus valores. Como es negativo, se va a volver positivo, porque estoy aplicando el valor absoluto. El valor absoluto, bien claro, dice la regla. Si es negativo, va a ser positivo. Y si es positivo, va a seguir siendo positivo. Es por eso que aquí sale el mismo número, pero en positivo. Y todos los números son positivos. Pero a mí no solamente me piden la resta del valor absoluto. Me piden también la multiplicación con la frecuencia absoluta. Entonces aquí multiplico. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar el valor absoluto que he hallado por la frecuencia absoluta. Enter. Nuevamente, multiplico este por este. Multiplicamos este por este y me va a salir este resultado. Pero a mí no me piden solamente los productos. Me están pidiendo la sumatoria de todos esos productos. Entonces, sencillamente yo sumo. Sumo y obtengo un resultado. Como ya tengo todo mi denominador y tengo este dato ya, sencillamente hallo la desviación la desviación media. Para hallar la desviación media, sencillamente yo digo la sumatoria, que ya lo hallé, entre el total de datos, que es 80. Ahí está mi desviación media. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? No, Miss, ya entendí. Gracias. Ok, entonces como todo ya quedó claro, entonces terminamos la clase el día de hoy. Entonces nos vemos la siguiente semana, chicos. Conmigo será hasta la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Miss, muchas gracias.